Buenas, Maya, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Hola Leti, yo fenomenal. ¿Y tú? Hombre, pues ya se aproximan las vacaciones, así que pues igual que tú, fenomenal también. Pero dime, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente el qué? A ver, especifica. ¿Puedes grabar el último episodio de la temporada? Ah, vale, vale, ya te entiendo. Pues yo creo que tengo una mezcla de sentimientos, tengo sentimientos encontrados. Sí, ¿verdad? Es como tristeza por una parte, porque se acaba, y también mucha alegría de haber empezado este proyecto, por fin, ¿no? Que ya sabíamos cuánto nos ha costado todo eso. Y bueno, completamos los 20 episodios. Eso es, y bueno, otro sentimiento anda por ahí, la ilusión de seguir, porque tranquilos que no nos vamos, ¿eh? Solo es una pequeña pausa de un mes para que podáis aprovechar y escuchar todo el contenido tranquilamente. Y claro, ponerlo en práctica durante el mes de agosto, vuestras vacaciones. Seguro que algunos de vosotros estáis o vais a pasarlas en España. Así que esperamos seros de utilidad. Exactamente, queridos oyentes, no es que queramos dejar este proyecto, sino que simplemente vais a tener unas pequeñas vacaciones de nosotras. Sí, vosotros vais a tener las vacaciones porque nosotras no las vamos a tener. Nosotras vamos a aprovechar estas semanas para crear más y mejores contenidos y volver en septiembre con más contenido interesante que os vaya a gustar. Si tenéis alguna idea o algo de lo que os gustaría que habláramos, no dudéis en escribirnos a través de Instagram, dejadnos aquí un comentario o lo que queráis. Somos vamos hablando podcast en Instagram. Total. Y ahora seguro que tenéis mucha curiosidad por el tema de nuestra charla de hoy. ¿Se lo dirás tú, Leti? Seguro que recordáis que en algunos episodios hemos ido dejando preguntas abiertas, ¿no? Sobre el origen o la etimología de algunas palabras y expresiones. Como por ejemplo porra, este tipo de churro más cortito. O napolitana, este bollo relleno de chocolate. Y pues por fin llega el episodio en el que vamos a responder a esas preguntas. Vamos a hablar de etimología en algunos casos, es decir, de cómo era la palabra en latín y de cómo ha evolucionado hasta el uso de hoy en día. Y también del origen, que a veces no tienen que ver con la etimología, sino más bien con aspectos culturales, influencia de otros países, etcétera. Y bueno, os preguntaréis seguro que por qué hacemos un episodio dedicado únicamente a esto, ¿no? Pues porque las dos consideramos que la etimología puede ser de gran ayuda a los estudiantes de español, especialmente en los niveles más avanzados, ya que nos ayuda a expandir nuestro vocabulario dentro del idioma meta. Eso es. Y no solo a expandirlo, sino también a memorizarlo. No sé si a ti te pasa, Maya, pero por ejemplo a mí me pasa muchas veces en clase que cuando un alumno me pregunta el origen de algo, ¿no? El típico, ¿y por qué se dice así? ¿Y de dónde viene esto? Y cuando lo sé, que no siempre pasa, se lo explico. Y es verdad que se queda mucho más con la palabra. Yo creo que es porque ya conoce la historia alrededor, ¿no? Lo ve como un todo. Entonces se queda con la palabra y con la idea. Claro, y de esta forma nos quedamos más tiempo hablando en el idioma meta, contando la historia que rodea esa palabra. Así es. Y Maya, antes de meternos a explicar en profundidad todo esto que queremos contar, hay que presentar el episodio, ¿no? Claro, pues mira, hoy vamos hablando del origen de las palabras. Hola, soy Leticia Y yo soy Maya, y estás oficialmente sintonizando Vamos Hablando, el podcast donde desbloqueamos las puertas del español cotidiano para ti. y donde aprenderás expresiones útiles para poner en práctica en cuanto pises la calle. Ponte los cascos, sal a dar un paseo. Y vamos hablando. Bueno, vamos a empezar con buen rollo. Claro, Leti, como siempre. Nosotras siempre estamos de buen rollo, ¿eh? Bueno, en este caso me refiero a la expresión y en concreto a la palabra rollo. Pues vamos con ello. La palabra rollo viene del latín, como casi todo en español. Pero bueno, esta palabra viene del latín de la palabra rotulus, que era como un cilindro de papel enrollado. Es decir, lo que ahora llamamos rollo, como por ejemplo el rollo de papel higiénico. Pero claro, ahora rollo no significa eso, sino que lo usamos para hablar de un asunto, un tema, un ambiente. Sí, resulta que ya en el siglo XX se empezó a usar esta palabra con estos significados, según el diccionario del uso del español de María Moliner. Y no era un diccionario normal y corriente, sino que incluía, además de las definiciones, sinónimos, expresiones, frases hechas y familias de palabras. Pero sobre todo se centraba en aquellos términos de uso común entre la población. Y bueno, gracias a ella también sabemos que esta palabra, rollo, entendida como ambiente o situación, no es tan moderna como pensamos, ¿no? Pensamos que es de ayer, no, pues ya viene del inicio del siglo XX.
Ya, ella ya escribió que podría ser positiva o negativa en función del contexto. Y de allí tenemos dar mal rollo. Que es producir mala energía. Esto ya lo vimos en otro episodio. O por ejemplo la que hemos usado antes, estar de buen rollo, que significa tener una actitud positiva. Y bueno, ya que estamos hablando de buen rollo, vamos a pasar a otra cosa, a otra acción, a otro momento que también suele dar buen rollo, ¿no? Que son las bodas, que también lo hemos tratado en varios episodios. Sí, total, porque es tan interesante como la anterior. Mirad, si nos vamos a su etimología, a su origen, la palabra boda viene del latín, de la palabra bota, que significa promesa, voto. O sea, que lo de prometerse, jurarse amor eterno, ya viene de hace siglos también, ¿no? Pues eso parece, pero es curioso que en origen se refería a hacer un voto, una promesa a los dioses, y con el tiempo empezó a usarse para hablar de promesas matrimoniales. La evolución de la palabra escrita ya va por su parte, ¿vale? Ahí no nos vamos a meter. Pero en la actualidad lo que decimos es boda y también nos gustaría mencionar que se refiere tanto a la ceremonia como a la fiesta, a la celebración. Sí, es súper interesante que lo digamos porque los estudiantes polacos siempre me preguntan, vale, boda es la ceremonia, pero ¿cómo le llaman a la fiesta? Y yo siempre les digo esto, que no existe otra palabra en español. Y claro, ellos no te creen, ¿no? Porque a mí también me ha pasado. Nunca. Es que es muy difícil cuando alguien ya tiene en su lengua una organización de las palabras, digamos, y después aprendes otra y funciona de una manera totalmente distinta. En ese caso es que es muy difícil volver a crear otra estructura mental, ¿no? Total, es que mira, por ejemplo, me sorprendió el otro día viendo un video de un combate de boxeo, la construcción dar una patada, que ya la conocía, pero me hizo pensar. ¿Pensar en qué? ¿Te sentiste amenazado? Total, pues mira, me hizo pensar en que en polaco tenemos un solo verbo que ya significa dar una patada. Ah, vale, ya sé por dónde vas. Te refieres a que en español usamos el verbo dar con la parte del cuerpo, ¿no? Eso es, como también dar un puñetazo, que es un golpe con el puño, que es la mano cerrada. A donde queremos ir con todo esto es a que cuando aprendemos una lengua tenemos que empezar a pensar en esa lengua, empezar a pensar de una manera distinta, como si fuéramos otra persona. Vamos, que no podemos ir traduciendo de nuestra lengua absolutamente todo lo que aprendemos. Es decir, que hay que aprender las estructuras como un todo, como un nuevo sistema. Como ya he dicho, es una nueva forma de pensar. Exacto. Y os contamos esto porque nosotras, además de profes, también somos estudiantes de otras lenguas. Y esta situación de traducir todo siempre lleva a la frustración. Y no queremos que vosotros paséis por esto. Aprender una lengua no debe suponernos más problemas. Tenemos que disfrutarlo. Ya veis que este podcast no es solo para hablar de nuevas palabras, sino que también os damos truquitos para que os sea más fácil aprender todas esas palabras nuevas. Y por cierto, hablando de palabras nuevas, vamos a la siguiente, ¿no? Que nos hemos enrollado aquí un poco. Otra de las que apareció en uno de los episodios de la temporada fue catar, un verbo. Sí, este verbo viene del verbo en latín captare, que significa tomar, coger o atrapar. Con la evolución de la lengua, ese sentido fue variando y en español adquirió un nuevo significado, el significado de probar, entre otros. Sí, después siguió evolucionando aún más y ahora significa probar para juzgar, para dar tu opinión del sabor, el punto de sal, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico, mi abuela. Mi abuela hacía paellas todos los domingos cuando yo era pequeña. Y yo era la catadora oficial de la familia desde pequeña. Uy, qué cargo tan importante, tía, de verdad. Sí, ella siempre, cuando estaba cocinando, me decía, chica, ven y cátala, a ver cómo está de sal. Es decir, ven y pruébala, dime cómo está. Es decir, probar para juzgar. ¿Y se fiaba de ti? ¡Wow! Es una responsabilidad muy grande. Y tanto, pero bueno, que mi familia no se quejaba nunca, o sea que yo creo que lo hacía muy bien. ¿Podemos continuar hablando de las palabras relacionadas con comida? Pues claro, este tema ya sabemos que da para mucho, es una gran parte de nuestra cultura. Pero bueno, primero vamos a volver al tema de las bodas y la palabra casarse. Otra palabra. Ya, mira que conozco el español desde hace muchísimos años y nunca me había fijado en que casarse y casa podían tener una conexión. Pues ya somos dos. La verdad es que tampoco me lo había planteado, pero parece que sí, que ambas palabras vienen de la palabra latina casa, que significa algo como cabaña, choza. Sí, parece que la idea original del verbo casar es llevar a alguien a casa, formar una nueva familia, una nueva unión. Entonces, volviendo al uso de hoy en día, para que todos podáis usar estas palabras como se usan en el presente, tenemos que tener claro que si hablamos del verbo, existe casar y casarse.
Vamos, su forma reflexiva y no reflexiva. Casarse ya tenemos claro que significa unirse a alguien en matrimonio durante una boda. Y casar es ese verbo que usamos para decir que dos cosas combinan bien. Por ejemplo, el vino y el queso casan bien. O el vino y el queso casan, simplemente. Es un verbo muy propio en la lengua oral para hablar de que dos productos o colores combinan. También podrían decir que el verde y el amarillo casan bien. Y bueno, yo creo que ya por hoy hemos hablado suficiente de las bodas, ¿vale? Vamos a cambiar de tema. Vamos a volver a nuestro tema favorito, que es la comida. En los episodios sobre la comida hablamos de la napolitana, este bollo de masa de hojaldre relleno de chocolate. ¡Ay, qué rico! Ya sabes que es uno de mis dulces favoritos, que siempre que vamos a una cafetería lo pido. Bueno, cuando lo tienen. Pero bueno, vamos a centrarnos que ya me está entrando el hambre. Seguro que a todo el mundo la palabra napolitana le recordará a Nápoles, la ciudad de Italia. Sí, y efectivamente su nombre viene de allí, porque Nápoles era conocida por sus creaciones de repostería, que es el arte de hacer postres, dulces, bollos y tal. Y de las masas en general, probablemente de ahí también la pizza. Y de ahí, de Nápoles, lo que tenemos es el nombre, no el producto en sí, porque al parecer en Nápoles no se elabora ni se elaboraba nada similar que sea típico de allí. Mirad, según hemos podido encontrar, el producto viene de la tradición de repostería francesa y austriaca del siglo XVII. Pero a España llegó ya en el siglo XX, ya bastante tarde. Y es bastante popular encontrarlas en cafeterías o panaderías a día de hoy. Y esto, chicos, es un ejemplo de lo que os contamos al principio, que hablaríamos de las palabras y su evolución, pero también de las influencias culturales que a veces están muy conectadas. Entonces hemos hablado de etimología, de influencias culturales y algo que todavía no hemos mencionado es que el origen de las palabras a veces viene de la fonética. Es decir, que hay sonidos que nos recuerdan a ideas y a través de esas ideas se forman palabras. Vamos a poner un ejemplo para que nos entiendan bien nuestros oyentes. Totalmente de acuerdo. La palabra que queremos explicar ahora es chichi y este sonido ch, el propio de la CH en español, que se usa para indicar blandura, que algo es blando, tierno. Y de hecho, tenemos muchas palabras así. Y Leti, me contabas que cuando eras pequeña, a la carne, que es blanda y tierna, no la llamabas carne, ¿verdad? No, no la llamaba carne y creo que es algo que todavía se sigue usando. Como la llamaba era chicha. Y es una palabra que se suele usar mucho, al menos aquí en España, con los niños para hablar de la carne. Así que les decimos, ¿quieres chicha? En lugar de ¿quieres carne? Mira, y también he escuchado que esta palabra hace referencia a carne que sobra alrededor de la tripa, ¿no? Sí, exacto. Es esa carne, vamos a llamarla así, que suele estar blandita también, alrededor del abdomen, la cintura. Sí, sí, la chicha. O las chichas, en plural. Sí, que sentados en el sofá podemos agarrarnos de la chicha, ¿no? Exacto, lo que también llamamos Michelin. Eso. Y bueno, ahora que seguro que habéis captado la idea de que este sonido se conecta con algo blandito, ya podemos entender el porqué de la palabra chichi, que hace referencia al órgano genital femenino. Eso es, dependiendo de la zona o del país hispanohablante, se le puede llamar chichi, chocho, chucha. Como veis, todo con el sonido CH. Exactamente, como chao, que es lo que ya nos toca decir ahora. Ya, porque nos hemos enrollado bastante. Y con este toque nos vamos despidiendo. Os dejamos disfrutar de unas vacaciones cortitas para volver de nuevo con la segunda temporada con las baterías bien cargaditas. Nos escuchamos pronto. Esperamos que os haya gustado mucho. No os olvidéis de suscribiros y darnos un poco de amor en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Spotify, YouTube e Instagram. Y en la descripción encontraréis el acceso a la transcripción. Nos escuchamos pronto Y vamos hablando.